23 citas a ciegas en 8 meses, y Verónica Ayes dominaba el arte de desaparecer antes del postre. Las lámparas de araña de cristal de Lawrence proyectaban una luz fracturada sobre su vino intacto mientras se preparaba para marcharse. Otra pareja perfecta acababa de sugerirle que renunciara a la dirección ejecutiva para centrarse en la planificación familiar. Sus dedos se cerraron sobre el bolso de Prada. Entonces se abrió la puerta. Entró un hombre con una chaqueta de trabajo descolorida. La mano de una niña de 7 años envolvía la suya. La mirada de la niña recorrió el opulento comedor con silenciosa admiración. No un silencio tímido, sino el que se asienta cuando se pierden las palabras. Se tambaleó. El agua salpicó el vestido de Verónica. $5,000 arruinados. Pero no hubo disculpa. El padre simplemente se arrodilló, sus curtidas manos formando figuras en el aire. Las manos más pequeñas de la niña respondieron. Lenguaje de señas. El pecho de Verónica se encogió. Hacía 15 años que no veía esos gestos, desde que los vio derribar a su hermano Jesse. Aún no lo sabía, pero este carpintero y su hija muda estaban a punto de demoler todas las defensas que había construido a partir de victorias en la sala de juntas y de la culpa cuidadosamente enterrada. ¿Qué pasa cuando una mujer que lo arregla todo se encuentra con un hombre que se niega a ser salvado? El restaurante bullía con el caos controlado de un viernes. Verónica estaba sentada en la mesa 12, la misma mesa que había ocupado en 3 desastres anteriores. Preston, el inversor de riesgo que explicaba las criptomonedas, se había disculpado y no volvería. Nunca lo hicieron. Buscó su teléfono cuando un movimiento la llamó la atención. El hombre parecía perdido. Su chaqueta tenía manchas de pintura que sobrevivían a múltiples lavados. La chica a su lado apenas le llegaba a la cintura. Su vestido amarillo, con las arrugas de la tienda, estaba impecable. La anfitriona hizo un gesto hacia arriba. Ubicación equivocada. La fiesta de cumpleaños era en el piso de arriba, pero el rostro de la niña ya se había iluminado de fascinación al ver las lámparas de araña. Su padre la guió hacia adelante de todos modos, sin querer decepcionarla después de subir las escaleras del restaurante. Los zapatos de charol de la niña resonaron contra el mármol, y su mano se soltó de la de su padre al girarse para ver a un sumiller descorchar vino. Su zapato se enganchó en la pata de una silla. El tropiezo ocurrió a cámara lenta. Su hombro impactó contra un charco de agua. El cristal se enfrentó a la gravedad. El agua se elevó por el aire, reflejando la luz de la lámpara antes de salpicar el regazo de Verónica. El frío impactó contra su piel acostumbrada al control de temperatura. El vestido se oscureció, pasando del champán al marrón barro. El ruido del restaurante se redujo a la mitad a medida que los comensales se giraban. Antes de que Verónica pudiera hablar, el padre se arrodilló junto a su hija con fluidez. Sin pánico, sin disculpa teatral. Sus manos buscaron los hombros de la niña, buscando alguna herida. Entonces sus dedos comenzaron a moverse, con la geometría precisa del lenguaje de señas americano. Sus manos formularon una pregunta. Las manos temblorosas de la niña respondieron. Él volvió a firmar, más despacio, con una expresión suave pero firme. La niña asintió y se giró hacia Verónica. Sus manos se movieron. Lo siento. La disculpa universal, expresada en sintaxis silenciosa. Sus ojos, abiertos, oscuros y rebosantes de mortificación, se clavaron en el rostro de Verónica. La niña no solo se disculpaba por el agua. Se disculpaba por existir en un espacio donde su silencio incomodaba a los demás, por ocupar espacio en un mundo diseñado para voces que no poseía. Era la misma mirada que Jesse había tenido antes de decidir que el mundo no tenía cabida para él. La mano de Verónica se movió antes de que la mente consciente pensara, extendiéndose hacia la niña. El padre levantó la cabeza de golpe. Sus rasgos curtidos se reorganizaron en una cautelosa sospecha. Dio un paso ligero, colocándose entre ellos con un sutil instinto protector. Sus ojos se encontraron con los de ella, morenos, exhaustos, con una resignación defensiva.
Esperaba un juicio, una indignación que se aferraba a la perla, un asco apenas disimulado. La boca de Verónica se abrió y se cerró. El reflejo, está bien, se negó a salir porque no estaba bien. El agua que empapaba su vestido traía recuerdos de los que había pasado 15 años ahogándose en el éxito. Había construido un imperio sobre los cimientos de la culpa. Y ahora esta niña, este espejo silencioso, le exigía que mirara aquello de lo que había estado huyendo. Las manos del padre se movieron de nuevo. Hora de irse. Señales que transmitían protección teñidas de vergüenza. Tomó la mano de la niña. Espera. La palabra se le escapó antes de que la estrategia pudiera intervenir. El padre se quedó paralizado, cauteloso. Verónica se quedó de pie, con el agua goteando sobre el cuero italiano. Miró fijamente a esta niña de 7 años que había reabierto accidentalmente heridas que se había convencido de que eran tejido cicatricial. Las manos de la niña se movieron más rápido, señalándole algo a su padre. Su expresión cambió de emociones antes de posarse en una curiosidad reticente. Él respondió con la señal. La niña asintió enfáticamente y luego señaló a Verónica. Lo sabe, y Verónica contuvo la respiración. La niña había reconocido algo en su rostro, había comprendido que Verónica sabía lo que significaba amar a alguien que se comunicaba con señas. Los ojos del padre se entrecerraron, reevaluando. Se enderezó. Robert Foster. Su voz tenía las asperezas de alguien que trabajaba con las manos más que con las palabras. Este es H. Hazel. La chica sonrió, su rostro se transformó por completo. Robert tensó la mandíbula. Sentimos lo de tu vestido. Si me das el recibo de la tintorería, cubro el costo. La oferta sonó como un desafío. El orgullo blindaba cada palabra. Verónica entendió lo que no decía. Se encontró asintiendo, aceptando la ficción de que su sueldo de carpintero podría cubrir este vestido. Gracias. Qué amable de tu parte. Robert arqueó las cejas, con un destello de sorpresa antes de reprimirla. Sacó una billetera desgastada y extrajo una tarjeta de visita escrita a mano. Restauración de piano Foster. Verónica la aceptó, rozando sus callos con los dedos. Sus miradas se encontraron y algo cambió. Las manos de Hazel se movieron, atrayendo la atención de Robert. Él dudó, luego asintió en aparente rendición. Hazel quiere saber si estás bien. Le preocupa haberte hecho daño. Verónica escuchó la pregunta tácita. ¿Por qué no nos has gritado todavía? ¿Qué quieres de nosotros? Se agachó hasta la altura de los ojos de Hazel, con el vestido mojado acumulándose alrededor de sus rodillas, las manos levantadas, la memoria muscular remontándose a través de los años a formas que había jurado no volver a usar. Sus dedos formaron señas lenta y oxidadamente. Estoy bien, no me lastimé. Gracias por preguntar. El rostro de Hazel se transformó, con los ojos abiertos de asombro. Entonces sonrió con alegría. Sus manos respondieron rápidamente. Ya sabes, y puedes hablar, acompañadas de un deleite tan evidente que Verónica sintió que se le saltaban las lágrimas. Robert la miró fijamente. ¿Sabes lenguaje de señas? Ni una pregunta. Verónica se enderezó. Yo lo hice una vez. Ha pasado mucho tiempo. Pero Hazel no se dejó constreñir por la precaución de los adultos. Sus manos se movieron, preguntando quién sabía Verónica por qué se había detenido. Antes de que Verónica pudiera desplegar una educada despedida, Hazel hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó la de Verónica, luego hizo señas con una sola mano. Triste, preguntando si la persona se había ido. Si hacer señas dolía demasiado. Verónica se quedó sin aliento. Esta era la pregunta que Jessie le había hecho de diferentes maneras, la pregunta que nunca había respondido adecuadamente. Sí, estoy triste. La confesión rompió su distanciamiento profesional, dejándola vulnerable ante una niña que había conocido minutos antes. La expresión de Hazel cambió a una comprensión indescriptible para su edad.
Sus brazos rodearon el cuello de Verónica, su cuerpo temblando con sollozos reprimidos por el dolor de esta desconocida. Robert observaba con emociones complejas en su rostro. Cuando Hazel se apartó, se aclaró la garganta. Debería cancelar el trabajo de hoy. Llegamos tarde a la fiesta de la tía Patricia. Verónica se puso de pie. Espera. Ambos se giraron. Miró la tarjeta de visita, las letras escritas a mano. Tengo un piano, un Steinway de cola de concierto, de 1962. Lo compré hace 5 años porque se veía impresionante. Nunca he aprendido a tocarlo. La expresión de Robert adoptó una expresión de evaluación profesional. Funciona. Verónica casi se rió. No tengo ni idea. Nadie lo ha tocado desde que lo entregaron. ¿Podrías echarle un vistazo? Dime qué necesita. La oferta flotaba entre ellos, construida de forma transparente, pero sincera, ofreciendo contacto continuo. Robert la estudió, intentando identificar manipulación. Tras un largo momento, asintió lentamente. Puedo mirarlo. Consultas gratuitas. Sacó un lápiz de carpintero. Dirección. Jueves. Llegó. Esperó con anticipación. Verónica salió del trabajo a las 2:30, habiendo abastecido chocolate caliente, libros para colorear y crayones. El timbre sonó a las 2:30 en punto. Robert y Hazel estaban ligeramente empapados por la lluvia de noviembre. Hazel se animó al instante. Pasa. Tengo algunas cosas para ti, Hazel. La chica abrió mucho los ojos al ver el libro para colorear de dinosaurios sobre el mostrador. Lo apretó contra su pecho, haciéndole señas rápidamente a Robert, quien rió. Oxidado, pero genuino. Dice, tienes buen gusto. Los velociraptores son su obsesión actual. Verónica observó el intercambio, envidiando su pasión. ¿Cuándo fue la última vez que se había entusiasmado con algo más allá de una ventaja estratégica? La sonrisa de Robert se desvaneció. ¿Estás bien? Verónica asintió rápidamente. Bien. Es un placer ver a alguien tan entusiasmado con los dinosaurios. La afirmación sonó triste incluso para ella. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste entusiasmarte con algo? La pregunta de Robert le sonó incómoda. Verónica abrió la boca para desviar el tema, pero se detuvo. No sé, en la universidad, tal vez antes de que muriera Jessie. Yo pintaba. Nada bueno, pero lo disfrutaba. ¿Por qué dejaste? Robert desempacó las herramientas con precisión metódica. Porque Jessie era el artista. Después de su muerte, no pude. Se sentía mal crear cosas cuando ya no podía. La mano de Robert se detuvo. La miró con pura exasperación. Esa es la mayor estupidez que he oído en mi vida. ¿Crees que querría que dejaras de pintar? Eso no es honrar su memoria. Es solo castigarte por sobrevivir. Las palabras fueron como golpes físicos. Robert continuó. Mi madre dejó de hacer jardinería después de que mi padre se fuera. Dijo que le recordaba a él. 20 años sin hacer jardinería. Un mes antes de morir, dijo que su mayor arrepentimiento fue haber dejado que se llevara la jardinería con ella. Pienso mucho en eso, en todas las formas en que nos castigamos por las decisiones de los demás. Verónica observó cómo sus manos se movían por el piano. No, con suave precisión. ¿Cómo se aprende esto? Robert sonrió levemente. Estaba entrenando para actuar en conciertos, con una beca completa para Juilliard. Entonces nació Hazel y su madre sufrió una depresión posparto severa. Me abstuve de ayudarla. Luego Hazel cumplió 3 años y un conductor ebrio nos chocó de costado. El impacto le aplastó las cuerdas vocales. La cirugía le salvó la vida, pero no pudo restaurarle la voz. La mano de Verónica se llevó a la boca. La voz de Robert se apagó. Kelly no soportaba tener un hijo discapacitado. Lo intentó durante unos meses, pero las escaleras le molestaban. Quería algo normal, así que se fue a Arizona con Frank, que tenía hijos perfectamente sanos y que hablaban perfectamente.
Su mandíbula funcionaba. No podía volver a actuar. No podía dejar a Hazel con cuidadoras que no supieran lenguaje de señas. Así que aprendí a restaurar. Resulta que esto me gusta más. Actuar era cuestión de ego. Esto se trata de artesanía. Tomar algo roto y embellecerlo de nuevo. La metáfora no era sutil. Verónica miró a Hazel, a esta niña que había sobrevivido a una lesión catastrófica y al abandono con su alegría intacta. Tengo que dejar de intentar arreglarlo todo, dijo Verónica en voz alta. Robert hizo una pausa. Es raro que un director ejecutivo lo diga. ¿Solucionar problemas en los negocios? Claro. Pero yo también he estado tratando a la gente como problemas. No necesita soluciones. Hazel tampoco. La expresión de Robert cambió a un respeto reticente. Eso es notablemente consciente de sí mismo para alguien que tiene un edificio. Verónica se rió. De verdad se rió. La mayoría de los líderes creen que la autoconciencia significa ser conscientes de lo bien que están. Robert asintió con seriedad. Tienes razón. No soy tan consciente de mí mismo como pensaba, pero estoy intentando ser mejor. Robert la estudió y luego asintió. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Wicks estableció el ritmo. Verónica no se había dado cuenta de que había desaparecido. Los martes y jueves traían la restauración del piano de Robert y Hazel, llenando el espacio que antes ocupaba el silencio. Los sábados se convertían en práctica de lenguaje de señas. La asistente de Verónica la acorraló después de 3 semanas. Has cancelado 12 reuniones este mes. Dejaste la adquisición de Peterson antes de tiempo. ¿Qué pasa? El cabello perfectamente peinado de Sandra parecía encarnar todo lo que había sido la vida de Verónica. Controlada, profesional, estratégica. Estoy priorizando, haciendo espacio para las cosas que importan. Sandra parecía incrédula. Cosas que importan más que una adquisición de $300 millones. Verónica sintió que la presión defensiva aumentaba y luego se detuvo. La verdad era que la adquisición no importaba más. Sí, delega Peterson en Hammond. Sandra abrió la boca, la cerró. Has trabajado en esto durante 8 meses. Ahora es asunto de Hammond. Tengo otras prioridades. Se marchó antes de que Sandra pudiera responder, sintiendo una mezcla de liberación y terror. Diciembre trajo crisis. Robert llegó con una furia apenas contenida. Los ojos de Hazel se enrojecieron. La escuela de Hazel sugirió que podría estar mejor atendida en un centro de necesidades especiales. Dijeron que sus dificultades de comunicación la perturbaban. Verónica sintió que la ira aumentaba. ¿Con qué argumentos? La risa de Robert surgió amarga. Está leyendo a un nivel de 5º grado. Matemáticas por encima del promedio. No quieren lidiar con un intérprete. Es más fácil etiquetarla como disruptiva. Las manos de Hazel se movieron, señalándole a Verónica. No la quieren. Y molestar a todos. Verónica se agachó al nivel de Hazel, señalándola con cuidado. Eres deseada. No eres una molestia. Están equivocados. La barbilla de Hazel tembló. Sus manos se formaron. ¿Por qué me odian? Y Verónica sintió que algo se quebraba. Esta era la pregunta de Jessie en diferentes formas. No te odian. Tienen miedo. El miedo hace a la gente cruel. Pero su miedo no es tu problema para que lo arregles. Eres perfecta tal como eres. Hazel abrazó a Verónica. Robert observaba con emociones complejas. Debería cancelar hoy. Pero Verónica se oyó decir, primero déjame hacer unas llamadas. Conozco gente en la Junta de Educación, abogados especializados en derechos de las personas con discapacidad. La expresión de Robert adoptó un tono parecido a la traición. No necesito que nos salves. Puedo con esto yo sola. Las palabras llevaban una actitud defensiva acumulada. Verónica reconoció la trampa. Había asumido que sus recursos la convertían en la solución. Tienes razón. Lo siento. No debería haberlo asumido.
Guardó su teléfono en el bolsillo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudar de verdad en lugar de tomar el control? La pregunta sorprendió a Robert. Se pasó la mano por el pelo. No lo sé. Quizás sí necesito ayuda. Pero necesito ser parte de la solución. Si de verdad quieres ayudar, ayúdame a encontrar una estrategia. No lo hagas solo por mí. La distinción importaba. La mente empresarial de Verónica se puso en modo de consulta. ¿Qué has intentado? Robert le mostró sus correos electrónicos. Desvío burocrático. Sugerencias de que Robert estaba siendo irrazonable. Están construyendo un caso de que rechazaste las adaptaciones. Verónica dijo, tú también necesitas documentación. Todo lo que demuestre el desempeño de Hassel, cada falla en brindar apoyo, y aliados, otros padres, defensores, dijo Robert en voz baja. No se me da bien pedir ayuda. Verónica entendió ese impulso. No estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo la B. Son mínimos. Conozco a un abogado que podría revisar tu documentación y ayudarte a entender las opciones, pero tú tomas las decisiones. Robert la observó y asintió. Bueno, tu lucha, tus decisiones. Solo te ofrezco recursos. Robert esbozó una leve sonrisa. Gracias por no hacerme sentir que le estoy fallando. La semana siguiente, los acontecimientos se aceleraron. Robert se reunió con el abogado de Verónica y presentó una queja formal. El grupo de defensa de la discapacidad le asignó un trabajador social. Otros 3 padres se presentaron. El director de la escuela, que enfrentaba una posible investigación federal, programó una reunión de emergencia. Robert regresó con un acuerdo por escrito. Hassel permanecería en el aula regular con un intérprete cualificado. Los profesores recibirían formación en lenguaje de señas americano, ASL. Se rindieron por completo. Robert le dijo a Verónica con una expresión de satisfacción e incredulidad. No podría haberlo hecho sin tu abogado. Así que, gracias por ayudar de la manera correcta. La gratitud implicaba un reconocimiento de lo mucho que había importado su moderación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le agradeció por contenerse en lugar de seguir adelante? El invierno se instaló con una constante acumulación de rutina. La restauración del piano avanzaba hacia su finalización. Las clases de piano de Verónica mejoraron, pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en espacios más allá de los pianos. Verónica se encontraba esperando los martes y jueves con desesperada anticipación. Se sorprendía mirando el reloj, calculando cuán rápido podría irse. Los mensajes de texto aleatorios de Hassel, las fotos de nubes, las preguntas sobre dinosaurios, se convirtieron en salvavidas. Por primera vez en 15 años, la vida de Verónica tenía una textura más allá de los logros profesionales. Su equipo ejecutivo lo notó. Algunos seguían desaprobándolo, pero otros parecían aliviados, comentando que era más fácil trabajar con ella, menos controladora. Su asistente mencionó que había empezado a sonreír. Pareces feliz. La asistente había dicho con cautelosa incertidumbre. Verónica se dio cuenta, con asombro, de que estaba feliz. No la satisfacción frenética de cerrar tratos, sino la verdadera satisfacción. Fue aterrador. En febrero, el piano estaba casi terminado. Robert calculó que faltaban 2 semanas. Verónica había llegado al punto en que podía tocar piezas sencillas de forma reconocible. La señora Chen sugirió actuar en el recital de primavera. La idea la llenó de ansiedad, pero por debajo se sentía algo parecido a la emoción. Ese jueves, Robert y Hassel llegaron con aspecto preocupado. La expresión de Robert transmitía la tensión de un problema sin una solución clara. El intérprete de Hassel había despedido a Hassel. Se mudaba a California. Las escuelas tenían dificultades para encontrar un reemplazo. Sin intérprete, Hassel se quedaría callada. ¿Cuánto tardarían en encontrar a alguien? La expresión de Robert se ensombreció. El distrito dice 30 días. Siendo realistas, podría llevar meses.
La mente de Verónica daba vueltas, pero la mano de Robert cubrió la suya. No. No hay solución rápida. Solo esperamos. Hazel movió las manos, preguntando si Verónica le enseñaría lenguaje de señas americano, ASL, más avanzado para ayudarla a seguir las clases hasta que encontraran a alguien nuevo. Por supuesto, podemos practicar todos los días si quieres. Pasaron esa tarde trabajando con vocabulario complejo. Después de una hora, Hazel se tomó un descanso y Verónica se encontró de pie junto a Robert al piano. No debería tener que esforzarse tanto solo para acceder a la educación básica. Robert dijo en voz baja. Tiene 7 años. Debería preocuparse por las políticas del patio, no por si entenderá las clases de matemáticas. Verónica percibió la impotencia. Tienes razón. No es justo. Pero tienes suerte de tenerte. La expresión de Robert se contrajo. Suerte no es la palabra. Recibió un paquete para niños con discapacidad. Impedimento del habla. Madre ausente. Padre arruinado. Mucha suerte. La autocondena hizo que Verónica quisiera sacudirlo. Tiene un padre que la ama incondicionalmente, que aprendió un idioma entero por ella, que lucha por ella. Eso no es nada. Eso es todo. La mano de Robert se quedó quieta. ¿De verdad lo crees? La vulnerabilidad rompió algo en el pecho de Verónica. Lo sé. Hazel también lo sabe. Hazel. Los ojos de Robert brillaron. Parpadeó rápidamente. Permanecieron en silencio. Algo tácito se estaba gestando. Finalmente, Robert se aclaró la garganta. El piano está casi listo. Una semana más, quizá 2, y luego lo afinaré. La afirmación tenía peso. La terminación del piano marcaría el final de su arreglo. A Verónica se le encogió el estómago. ¿Qué pasa después de que esté terminado?, preguntó en voz baja. Después de que el piano esté terminado. Las manos de Robert se detuvieron. No la miró. Supongo que eso depende de si quieres que sigamos viniendo cuando no haya más trabajo que hacer. El corazón de Verónica latía con fuerza. Este era el momento. Involucrarse sería complicado, potencialmente perjudicial. Lo inteligente sería dejar que se alejaran. Pero 15 años de ser inteligente la habían dejado vacía. Quiero que sigan viniendo, los dos. No para tocar el piano. Solo porque yo. Paró. Tengo ganas de verte. Los jueves son mis días favoritos. La mano de Robert se quedó completamente quieta. Se giró para mirarla. Verónica, necesito que seas muy clara. Verónica lo miró a los ojos. Estoy diciendo que puedo. Hablaba de ustedes, de los dos, más de lo que debería. Se han vuelto importantes para mí. La vulnerabilidad era como despellejarse viva. Entiendo si eso te incomoda, pero me pediste que fuera clara. No quiero que dejes de venir solo porque no queda ningún piano por arreglar. Robert la miró fijamente, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la confusión. ¿Hablas en serio, Verónica? Soy carpintero. Vivo en un apartamento apenas asequible. Tengo una hija con discapacidad que requiere atención constante. No formo parte de tu mundo. Esto no tiene sentido. Ella oyó lo que él no decía. Eres demasiado buena para mí. Mi mundo es agotador, lleno de gente que se preocupa por los ingresos y el posicionamiento. Nadie me mira como si fuera una persona real en lugar de una conexión útil. Nadie me cuestiona cuando me equivoco. Nadie me ha enseñado que estar presente es más importante que arreglarlo todo. Se acercó. No quiero mi mundo. Quiero el tuyo. Quiero martes, jueves y sábados. Quiero cualquier versión de mi vida que los incluya a ambos. La respiración de Robert se volvió superficial. ¿Y Hazel? Involucrarse conmigo significa involucrarse con ella. Escasez de intérpretes, la escuela batallas. Tu vida se complica. La advertencia pesaba. Lo sé. Yo también lo quiero. Todo. Robert cerró los ojos brevemente. Algo parecido a la rendición cruzó su rostro. Yo también me preocupo por ti.
He estado intentando no hacerlo porque parecía imposible. Pero Hazel te ama. Te atrae a sus imágenes. Señales sobre ti constantemente. Y pienso en ti más de lo que probablemente sea apropiado. La confesión estaba cargada de posibilidades. La mano de Verónica le tocó el brazo suavemente. Entonces, ¿qué hacemos? Robert miró su mano, luego su rostro. Supongo que lo resolveremos. Pero Hazel siempre es lo primero. Si esto se vuelve malo para ella, paramos, sin importar cómo nos sintamos. El límite era absoluto. De acuerdo. El bienestar de Hazel es la prioridad. Robert asintió. Bien, entonces resolveremos esto. Verónica sintió que la alegría le inundaba el pecho. Empezó a inclinarse cuando cayó un libro. Se separaron de golpe. Hazel observaba con expresión de complicidad, moviendo las manos con elaborada naturalidad, preguntando sobre bocadillos. Las semanas siguientes fueron un territorio extraño. No tuvieron citas tradicionales. Robert no podía permitirse sus restaurantes habituales, y llevar a Hazel le parecía cruel. En cambio, pasaban tiempo en el ático, o ocasionalmente en el pequeño apartamento de Robert, lleno de obras de arte y proyectos de carpintería de Hazel. Verónica aprendió a cocinar comidas sencillas, aprendió que las cenas con niños de 7 años incluían datos sobre dinosaurios y drama escolar. Aprendió que Robert cantaba cuando trabajaba y que tenía oído absoluto. Aprendió que Hazel tenía pesadillas sobre el accidente. Aprendió que los padres de Robert desaprobaban que priorizara a Hazel sobre Corea y que habían sugerido atención institucional. La sugerencia resultó en 3 años de contacto mínimo. Verónica comprendió que la familia que amaba condicionalmente. Aprendió que la integración requería flexibilidad. El horario de terapia de Hazel implicaba que los planes cambiaban constantemente. Los ingresos de Robert fluctuaban. Verónica aprendió a lidiar con el orgullo que lo hacía rechazar la ayuda financiera, mientras buscaba maneras de contribuir, abastecía la compra, conseguía entradas adicionales y ganaba vales de regalo. La danza preservó la dignidad de Robert al tiempo que reconocía la enorme desigualdad económica. El piano. Se terminó de tocar a finales de marzo, con la madera reluciente y cada nota perfectamente expresada. Robert tocó una escala, el sonido, puro como el cristal. Es hermoso, dijo Verónica, refiriéndose a la metáfora de algo descuidado que se restaura lentamente gracias a la atención paciente. Tengo mi recital en 2 semanas. Verónica añadió nerviosa. La señora Chen dice. Estoy lista. Robert arqueó las cejas. ¿Actuarás frente a la gente? Verónica asintió. Recital de estudiantes adultos. Muy poco en juego, pero aterrador. La expresión de Robert se tornó tierna. Estaremos allí. Primera fila si nos dejan. Verónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No tienes que hacerlo. Queremos hacerlo. Esto te importa, lo que significa que nos importa a nosotros. Llegó el recital. Las manos de Verónica temblaban de nervios antes de la actuación. Había hecho muchas presentaciones en salas de juntas hostiles, pero esto se sentía diferente, personal, una imperfección pública. Ella asomó la cabeza a través de las cortinas y vio a Robert y Hazel en la tercera fila. Hazel llevaba un vestido morado, el pelo recogido en elaboradas trenzas, y aferraba claveles de supermercado, claramente comprados con su paga ahorrada. Cuando alguien le había traído flores por algo más que negocios, llegó su turno. Subió al escenario y se sentó al piano. Por un momento, sintió pánico. Entonces vio a Hazel cantando Tú puedes y a Robert sonriendo con orgullo sin complicaciones. Respiró hondo y empezó a tocar. Los primeros compases fueron mecánicos, pero poco a poco se sumergió en la música. No era perfecta, se tambaleaba con las transiciones, pero era suya. El acorde final se quedó colgado antes de que estallaran los aplausos. Había sido públicamente imperfecta y sobrevivió. Robert y Hazel la encontraron después. Hazel le puso claveles en las manos con solemne ceremonia,
moviendo las manos en elaborados elogios. Robert la abrazó. Estoy orgulloso de ti. Eso requirió mucho coraje. Verónica sintió que algo se quebraba, que una última armadura se disolvía. Había pasado 15 años aterrorizada por la imperfección pública. Pero allí, con los brazos de Robert rodeándola y las flores de Hazel apretadas en sus manos, se dio cuenta de que la perfección era la prisión más aburrida. Llegó el verano. Hazel terminó tercer grado con excelentes notas. El problema de la intérprete se resolvió. Verónica continuó con las clases de piano, se apuntó a la clase de pintura, descubrió que seguía siendo mediocre, pero ya no le importaba. Su equipo ejecutivo se adaptó a la reducción de horas, asumió una mayor responsabilidad. La empresa prosperó a pesar de, o gracias a, su retroceso. El contrato de arrendamiento de Robert venció en junio. Verónica sugirió con cautela que tal vez consideraran mudarse a su ático. El espacio era absurdo para una sola persona. Tenía 3 habitaciones que nunca había usado. La respuesta inicial de Robert fue la previsible negativa, el orgullo exigiendo independencia. Pero los ojos de Hazel se abrieron de par en par con esperanza. Las ventajas prácticas eran innegables. Sin desplazamientos, mejor distrito escolar, ahorro en el alquiler. Fueron necesarias 2 semanas de negociación. Robert insistía en pagar el alquiler que podía permitirse, insistía en finanzas separadas, límites claros. Verónica aceptó todo, reconociendo que estas negociaciones preservaban su autoestima en una relación estructurada por una enorme desigualdad. Se mudaron a finales de julio. El ático pasó de ser una perfección estéril a una calidez acogedora. El arte de Hazel en las paredes, los muebles de Robert esparcidos entre objetos de diseño, el piano ocupando su lugar de honor. Agosto trajo consigo la crisis. El aniversario de la muerte de Jesse cayó el 15. Verónica había pasado 15 años tratándolo como un día laborable normal. Pero este año, rodeada de personas que le habían enseñado que sentir dolor no era debilidad, la estrategia fracasó. Se despertó con la ausencia de Jesse oprimiendo como un peso físico. Robert la encontró en el suelo del baño, con lágrimas en los ojos. No hizo preguntas, simplemente se sentó a su lado, con el hombro pegado al suyo, con una presencia firme. Finalmente, le contó todo sobre el hallazgo del cuerpo de Jesse, sobre la culpa, sobre construir un imperio sobre esa base, porque lograr cosas parecía la única manera de que su muerte significara algo, sobre lo agotador que era llevar el éxito como un monumento. Robert escuchó y luego habló en voz baja. Jesse no querría que cargaras con esto para siempre. Has construido algo increíble, pero por las razones equivocadas. Quizás sea hora de averiguar qué quieres construir realmente. La pregunta persistió en Verónica durante todo el otoño. ¿Qué quería construir? Empezó a investigar organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de la discapacidad y la prevención del suicidio. En octubre, se acercó a Robert con una propuesta, una fundación que lleva el nombre de Jesse y que ofrece recursos a familias con niños sordos o que no hablan. Subvenciones para intérpretes, becas de ASL y apoyo para la navegación en sistemas. Robert escuchó atentamente y luego preguntó, ¿por qué? Sin sospechar, con ganas de entender. Porque Hazel no debería luchar tanto por un alojamiento básico. Porque padres como tú no deberían elegir entre una carrera y un apoyo adecuado. Porque Jesse se merecía algo mejor, y no puedo cambiar eso. Pero tal vez pueda facilitarles las cosas a otros. Hizo una pausa. Y porque necesito construir algo que importe más allá de los márgenes de beneficio. Robert la abrazó. Jesse estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. La fundación se lanzó en enero. Verónica dejó de ser directora ejecutiva para asumir el cargo de presidenta, conservando la supervisión estratégica y dejándola libre para el trabajo de la fundación. El equipo ejecutivo estuvo a la altura del reto. La empresa siguió prosperando. Verónica se encontró midiendo el éxito con diferentes métricas. Familias atendidas, intérpretes capacitados,
niños con acceso a recursos. Era más difícil que dirigir una empresa, menos cuantificable, más agotador. También era más significativo. La primavera llegó con un entusiasmo floreciente. Verónica se encontraba en Laurance por primera vez desde la noche en que conoció a Robert y Hazel. Habiendo alquilado el espacio para un evento privado, la fundación celebraba su primera recaudación de fondos aquí, donde todo había cambiado. Robert apareció en la puerta con traje, Hazel a su lado con un vestido morado. Hazel había practicado un discurso en lenguaje de señas americano, explicando lo que significaba el acceso adecuado a un intérprete para estudiantes como ella. Robert se acercó a Verónica, observando la transformación. Mesas con materiales para la fundación, artículos para la subasta silenciosa, una pancarta con el nombre de Jesse y su declaración de misión. «Esto es increíble», dijo con asombro. Verónica negó con la cabeza. «Es un comienzo. Pequeño, pero un comienzo». La mano de Robert encontró la suya. De pequeños comienzos, grandes cambios. Míranos. Empezamos con agua derramada y un piano. Ahora tenemos esto. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos algo sobre lo que vale la pena construir. Verónica se giró para mirarlo de frente, impresionada por cuanto había cambiado en 15 meses. Entonces había estado sola, exitosa pero vacía. Ahora estaba rodeada de personas que le habían mostrado diferentes indicadores. Estar presente importaba más que arreglar las cosas. Estar presente importaba más que un ser perfecto. Construir una comunidad importaba más que acumular riqueza. Los amo, dijo con certeza. A ambos más de lo que pensé que podría amar a alguien. La expresión de Robert se transformó. Yo también los amo. Gracias por derramar agua sobre ese vestido. El mejor desastre que me ha pasado. Las manos de Hazel se movieron. Había terminado de practicar, lista para que comenzara la recaudación de fondos. Verónica miró a este niño que se había convertido en suyo en todos los sentidos importantes, que le había enseñado que la fuerza tenía diferentes caras. Hazel hizo una seña, preguntando si a Jesse le habría gustado la fundación si hubiera sido feliz. A Verónica se le hizo un nudo en la garganta. Se arrodilló a la altura de Hazel, formando señas con la fluidez que le había dado la práctica. Sí, le habría encantado esto. Los habría amado a ambos. El rostro de Hazel se iluminó de alegría absoluta. Echó los brazos al cuello de Verónica, y Verónica la abrazó, a esa preciosa persona que accidentalmente la había salvado al no necesitar nada más que ser vista como un todo. Comenzó la recaudación de fondos. Al final de la noche, se habían financiado las subvenciones. 3 familias recibieron asistencia inmediata. Habían marcado una diferencia, pequeña pero real. Tarde esa noche, de vuelta en el ático, transformado en un verdadero hogar, Verónica se sentó al piano que Robert había restaurado. Sus dedos se movían por teclas familiares, tocando una pieza que había aprendido por puro placer. Robert estaba sentado cerca, trabajando la madera, mientras las suyas moldeaban el sonido. Hazel se había quedado dormida en el sofá, con el libro de dinosaurios aferrado entre las manos y el rostro sereno. Verónica los miró. Este carpintero y su hija muda, que accidentalmente habían entrado en su fallida cita a ciegas y habían demolido cada pared que ella había pasado 15 años construyendo, y sintió una gratitud tan intensa que rozaba la experiencia religiosa. Había pasado años creyendo que el éxito significaba no necesitar a nadie, que la fuerza significaba resolver cada problema sola. Pero le habían enseñado verdades diferentes, que aceptar ayuda era valentía, que ser vulnerable era fuerza, que los éxitos significativos se medían en momentos y no en hitos. Las teclas del piano se sentían suaves bajo sus dedos, cada nota resonaba con claridad gracias a la restauración de Robert. Pensó en Jesse, en lo que él podría pensar de la vida que había construido a partir de los escombros de su muerte. Esperaba que estuviera orgulloso, que viera que por fin había aprendido la lección, que ser vista y amada por quien realmente eras importaba más que cualquier logro.
La fundación que llevaba su nombre ayudaría a otros, pero más importante aún, representaba que finalmente transformaba el dolor en algo más que culpa. Finalmente, permitía que el recuerdo de Jessie se centrara en el amor en lugar del fracaso. Robert levantó la vista de su trabajo de carpintería. ¿Estás bien? Verónica asintió, sonriendo con una felicidad sin complicaciones. Mejor que bien. Estoy justo donde se supone que debo estar. Robert dejó sus herramientas, se acercó al piano y se sentó a su lado. La rodeó con el brazo por los hombros y se sentaron en un cómodo silencio mientras sus dedos vagaban por las teclas. Hazel se removió en el sofá, haciendo señas soñolientas. Te quiero, dirigido a ambos sin especificar nada, porque en eso se había convertido Verónica. La segunda madre de Hazel, elegida en lugar de biológica, pero no menos real. Las luces de la ciudad brillaban tras las ventanas, la misma vista que Verónica había contemplado durante 5 años, sin sentir otra cosa que una satisfacción vacía. Pero la vista parecía diferente ahora, vista desde dentro de una vida vivida. Había fracasado estrepitosamente en su 23ª cita a ciegas esa noche, y se preparaba para irse cuando Robert y Hazel entraron por casualidad. Creyó que los estaba ayudando, pero ellos la habían estado ayudando a ella, enseñándole a ser humana de nuevo, a permitirse necesitar y ser necesitada, a construir su vida sobre la base del amor en lugar de la culpa. Los dedos de Verónica encontraron las primeras notas de su pieza de recital. Ahora la tocaba mejor, con más confianza, pero con menos preocupación por la perfección. La música trataba sobre el intento, la voluntad de crear, a pesar de saber que tendría fallos. La mano de Robert encontró la suya en el teclado, pulsando las notas en armonía, y juntos crearon algo ni perfecto ni impresionante, sino completamente suyo. Afuera, la ciudad continuaba su movimiento infinito, llena de gente buscando conexión, buscando un propósito. Esperaba que encontraran lo que ella había encontrado. Que a veces las mejores cosas surgían de desastres inesperados. De momentos en los que la vida se negaba a seguir tu hoja de ruta. De la disposición a dejar que los extraños se conviertan en familia y la familia en familia.